Romanos 8, versículo 28 hasta el 39. Y cuando todos lo tengan, me dice un fuerte amén. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Ahora vamos a cerrar nuestros ojos, aleluya, y vamos a elevar una oración. Gracias, Señor, por este momento, Señor, en el cual, Señor, Padre amado, queremos, Padre amado, en esta noche, aleluya, cantarte alabanza, Padre amado. Pero antes de todo, Señor, queremos presentarnos, Señor, con un corazón limpio, Señor, un corazón agradecido, Señor, delante de ti, Señor. Un corazón sincero, Padre amado. Ayúdanos, Padre Celestial, a descansar en tu presencia, Padre amado. Ayúdanos, Padre Celestial, a elevar nuestras voces delante de ti, Señor. A cantarte, Señor, con todas nuestras fuerzas, Señor. Con toda nuestra mente y con todos nuestros corazones, Señor. Padre, yo te pido por todos mis hermanos, Padre amado, que están presentes, Señor, que sigas tú dándole fuerza, Señor, Padre amado, para cantarte alabanza, Señor, para gozarnos, Padre amado, delante de tu presencia, Señor. También te pido por aquellos, Señor, que vienen en camino, Padre Celestial, que sea tú apresurando sus pasos, Señor, para que juntos podamos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Para que juntos, Padre amado, podamos exaltar tu nombre, Padre Celestial. Padre, te pedimos, Señor, también por el grupo de alabanza, Señor, que seas tú, Padre amado, aleluya, tocando sus corazones, Señor, unge sus labios, Padre amado. Yo te pido, Señor, que seas tú a través de ellos, Padre amado, ministrando a tu pueblo, Padre amado, para que juntos, Señor, podamos adorar y glorificar tu nombre, Señor. También te pido por este servicio, Padre amado, que todo sea, Padre amado, para la gloria y la honra tuya, Padre Celestial. Padre amado, porque solo a ti queremos darte la gloria, queremos darte el honor, Señor, queremos darte, Padre amado, aleluya, toda la alabanza, Señor, sea para ti, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a gozarnos, Señor, desde el comienzo, Padre amado, de este culto, Señor, hasta el final, Padre amado. Padre, ayúdanos a gozarnos, Señor, y a escuchar tu palabra, Señor, en esta tarde, Señor.
Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, amén y amén. Y pasamos a nuestra hermana Emily, aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga, Amén. Primeramente le damos gracias a Dios por este día que nos da el día de hoy, estar en su casa de oración. Y así les pido que me acompañen a cantar unas alabanzas de Dios. Gracias, Señor. Oh
Gloria, gloria a Dios, aleluya. Yo no sé cuántos esperan la venida del Señor, aleluya. Oh, gracias, Señor, gracias. Mis hermanos, aleluya, y le voy a pedir que por favor si se me pueden poner de pie una vez más, aleluya, que vamos a orar y cantar por las ofrendas, aleluya. Cerremos nuestros ojos, aleluya, y pónganse de pie, aleluya. Gracias, Señor, por este momento agradable, Señor, en el cual nosotros hemos cantado alabanza, Padre. Ha llegado el momento, Señor, donde vamos a recoger las ofrendas y los diezmos, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que seas tú, Padre amado, bendiciendo a cada hermano, Padre Celestial. Bendice la ofrenda y los diezmos, Señor, y aquel que no tiene, Señor, bendícelo, Padre. Bendice grandemente, Señor, aquel que da con alegría y con gozo en su corazón, Padre Celestial. Padre, ayúdanos a seguir hacia adelante, Señor, en este camino y no desmayar, Señor. Ayúdanos, danos fuerzas, Padre amado, para seguir hacia adelante, Señor. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Sí, por favor pueden cerrar sus ojos, aleluya, y vamos a orar, aleluya, por nuestra predicadora en esta noche, aleluya. Gracias, Señor, por este momento, Señor, en el cual nosotros hemos podido, Padre amado, alabarte y glorificar tu nombre, Padre amado. Ha llegado, Señor, la parte, Señor, donde nosotros, Padre amado, nuestra alma, Señor, está sedienta de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre amado, a escuchar tu palabra, Señor. Padre amado, a través de los labios, Señor, de tu hermana Claudia, Señor. Que seas tú poniendo un carbón encendido sobre sus labios, Padre amado. Y que ella, Señor, pueda enseñarnos de tu palabra, Señor. Que seas tú hablando, Señor, tocando la puerta de nuestros corazones, Padre Celestial. Porque sabemos, Señor, que cada momento que nosotros llegamos aquí a este lugar, tú nos hablas, Señor, tú nos exhortas, nos enseñas, nos instruyes cada día y nos guías, Señor, a través de tu palabra, Señor. Yo te pido que seas tú usando a Ana Claudia, Señor, como un vaso, Señor, un instrumento, Padre amado, aleluya. Yo te pido, Señor, por todos mis hermanos, Señor, que nosotros podamos poner atención a tu palabra, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Y pasamos a nuestra hermana Claudia, aleluya, que prosiga con este tiempo, aleluya. Amén. Que la paz y la
misericordia del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén. Aleluya. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, hermano, tuvo misericordia de nosotros este día. Y Amén, gloria a Dios. Estamos en la casa del Señor, gracias a Él. Muchos hermanos adoran a otros dioses, ¿verdad? Muchos tienen a Mahoma, a Buda, muchos dioses falsos por ahí, pero la promesa de Dios, ¿verdad? Le servimos al Dios vivo, Amén. al creador de los cielos y de la tierra. Gloria a Dios de Dios. Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Aleluya, el que está con nosotros, Él no cambia, mi hermano. Él es desde siempre. Aleluya. Desde el principio y fin. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor en esta noche, mi amado hermano. Vamos entonces a comenzar con la enseñanza de esta hora. Gloria a Dios. Vamos a continuar con lo que estamos viendo, bendito Dios. Con lo que dejamos el domingo pasado. Vamos a leer la palabra del Señor. Alabado sea su nombre. En primer libro de Reyes, capítulo 11, y vamos a estar leyendo el versículo 1 hasta el 3. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Aleluya. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice su palabra. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y a estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Aleluya, puede sentarse, bendito Dios. Hermanos, el domingo estudiábamos, hemos estado mirando la vida de este gran hombre, sabio, un hombre, hermano, que dice la palabra del Señor que desde que él comenzó su reinado, ¿verdad? Fue un reinado glorioso, dice la Biblia. Después de la muerte, ¿verdad?, de David, aleluya, dice que ascendió Salomón al trono de Israel, hermano. Y este joven al principio, hermano, dice la palabra del Señor que buscó el mejor camino, que buscó la sabiduría de lo alto, gloria a Dios. Y Salomón, hermano, según la trayectoria de su vida, dice la palabra del Señor que fue un hombre, hermano, que era tanta la sabiduría de él que se regó por todas, hermanos, aquellas regiones. Todo el mundo conocía el nombre de Salomón, un hombre que dice la Biblia que la gente anhelaba verle la cara, hermano, porque era un hombre tan sabio, hermano, que todo lo que la persona le preguntaba, él siempre tenía una respuesta. Pero esta sabiduría, hermanos, no era cuestión de suerte, ni que Salomón fuera tan inteligente, era una sabiduría que se le había dado de parte del Señor, aleluya. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que este hombre estaba dotado de sabiduría y también de riquezas, ¿verdad? El domingo estudiamos, hermanos, cómo este hombre, ¿verdad?, edificó aquel templo al Señor. Tenía, dice la Biblia, su casa, hermanos, una casa real, la cual dice la Biblia que tenía un trono. Y este trono, hermano, según la palabra de Dios, no ha habido reino que haya tenido un trono donde se siente como lo tenía el rey Salomón. ¿Verdad? Veíamos que este hombre, hermano, sus vasijas donde él, hermano, se alimentaba, todo lo que él tenía en casa era de puro oro, mi hermano. Dice que tenía sus mascotas reales, hermano. Esto era algo que no, hermano, actualmente en estos tiempos no se ha visto hombre, hermano, como el rey Salomón. Aleluya. Pero sabe, hermano, que es triste, bendito Dios, porque este hombre tan sabio, tan poderoso, hablando de una manera terrenal, llegó un momento, hermano, donde se descuidó de la búsqueda del Señor. Y eso, hermano, yo creo que entendamos en esta noche, bendito Dios, que usted puede ser la persona más intelectual, hermano, puede tener los mejores títulos en esta tierra, puede alcanzar los mejores logros en este mundo, pero si no tiene a Dios en su corazón, de nada le servirá. Porque la verdadera sabiduría, hermano, es aquella que viene de Jehová. Amén. Hay gente inteligente en esta tierra, muchos hermanos, muchos científicos, ¿verdad? Mucha gente que trabaja en la NASA, ¿verdad?
gente, hermanos, que tienen una inteligencia tremenda, pero les hace falta el conocimiento de Dios. Y hermanos, y no hay cosa más preciosa que tener la sabiduría del Señor. Porque el que tiene la sabiduría de Dios, hermanos, es una persona que camina primeramente con paz. Tiene paz en el corazón. Una persona que debe evitar cualquier problema, ¿verdad? Porque es sabio. El sabio, hermano, dice la Biblia del mal, ¿y qué hace? Se aparta, ¿verdad? Camina, hermano, en integridad delante de Dios, porque la sabiduría, ¿verdad? Es el temor a Jehová. Aleluya. Camina haciendo todo lo que él puede para agradar a su Señor. Y esa es la mejor sabiduría, hermano. Así que usted no se sienta triste porque usted diga, bueno, yo ni a la escuela fui. No, usted, hermano, siéntase gozoso, privilegiado que tiene la sabiduría del Señor. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mire, hermano, yo como tema le puse esta enseñanza, un sabio necio. Mire, como que no concuerda, ¿verdad? La cosa. Un sabio necio. Aleluya. Dice la Biblia, hermano, que Salomón, después de todo, hermano, que él se sentó en su trono y tenía todo lo que él anhelaba en su corazón. Dice que él ya tenía una esposa, la hija del faraón, aleluya, era una mujer también extranjera. Pero dice que además de esa, hermano, esa mujer, dice que Salomón tuvo, hermano, muchas mujeres extranjeras, mi hermano, que dice la palabra del Señor que llegó a tener, hermano, 1000 mujeres. Aleluya. Desviaron su corazón. Era lo más triste. Un descuido tan tremendo, hermano, que estuvo este hombre. Aleluya. Mire, ¿por qué, hermano? Porque además de casarse con la hija de Faraón, como le decía, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres. Lo primero eran mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y hetitas. Todas ellas mujeres extranjeras. Aleluya. Que procedían, hermanos, de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas que no se unieran a ella. Hermano, había un mandato de parte del Señor desde que el pueblo de Israel comenzó, hermanos, a caminar en el desierto. Aleluya. El Señor le dio un mandamiento y era que nunca se llegaran a mujeres extranjeras. Y lo vamos a ver en Deuteronomio capítulo 7, versículo del 1 hasta el 5. Ahí está, hermano, usted me ayuda a leer y para que sigamos avanzando con rapidez. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo y no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no ampararás con ellas, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas si así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Amén. Gracias, hermana Rosa. ¿Verdad? El mandamiento era que cuando entraran a la tierra prometida, les dijo que iban a destruir, ¿verdad?, todas las naciones vecinas y que no se llegaran a mujeres extranjeras. Es más, les dijo, ustedes tienen que derribar todos los altares que tienen en esas ciudades. Aleluya. No les dice cuidadito y se juntan con mujeres extranjeras. Bendito Dios. Ellos tenían que casarse con las mismas mujeres israelitas. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que si los israelitas, hermanos, casaban con estas mujeres iban a desviar el corazón del pueblo de Israel. Entonces, este era un mandato, hermanos, que muchos años anteriormente el Señor lo había dicho. Entonces, ¿usted cree que Salomón no sabía esto? Salomón sabía esto, hermano. Pero el problema es que aunque a veces el hombre sepa la palabra del Señor, entra en necedad. Aleluya.
Se vuelve necio el hombre, hermano, cuando la Biblia dice es no. Aquí no hay cuestión, hermano, que la gente dice, bueno, la Biblia dice que no, pero yo creo. La Biblia dice que no, pero que yo pienso. Es que un no de Dios es un no de Dios, hermano. Si Dios dice no, es no. Y cuando Dios dice sí, es sí, ¿verdad? Pero a veces el hombre se vuelve necio queriendo acomodar la palabra del Señor conforme a su conveniencia. Y eso fue lo que sucedió con el rey Salomón. Ahora, esta palabra también, hermano, que está en Deuteronomio, que la hermana Rosa leyó, también aplica a nosotros en estos tiempos. Según la segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículo 14 hasta el 17. Amén. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordía Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Amén. Dice la palabra del Señor que no os unáis, ¿verdad? Que no se junten con yugo desigual. Hermanos, por eso es que, ¿verdad?, uno aconseja al joven, ¿verdad? Por eso es que siempre de la iglesia se le va a predicar al joven que no puede un joven casarse con un impío. Y verdad, y esto a los jóvenes como que, ay, no les gusta, pero es una palabra del Señor. No puede una jovencita cristiana juntarse con un impío, porque terminará fuera de la iglesia. Ni el jovencito puede juntarse con una impía, porque, hermanos, a veces es que a veces el joven le cree tan sabio, que dice, no, yo lo voy a convertir, hombre, va a venir conmigo a la iglesia. Es mentira. Es más fácil que termine allá en el mundo que la persona venga a los pies de Cristo. ¿Cuántas, hermanos? Yo he visto muchas jovencitas lamentándose, aleluya, en estos tiempos porque pusieron sus ojos en una persona que no le servía al Señor con la esperanza. A veces esta persona cambiaba, pero están en el mundo. Y el Señor dice, no se junten, no se unen con yugos desiguales. Aleluya. El joven tiene que tener paciencia, tiene que esperar en Dios. Que Dios, hermano, le tiene ahí su esposa y Dios le tiene su esposo. Hay que orar, tener paciencia, Señor, ¿verdad? Ayúdame a guardarme para ti. Aleluya. Y que el día que yo piense en un matrimonio sea con un joven que te ame a ti primeramente. Aleluya. ¿Verdad? Ese es el consejo que siempre uno le da a la juventud en estos tiempos. Ya nosotros pues ya estamos casados. ¿Verdad? No hay vuelta atrás. Gloria a Dios que venimos a los caminos del Señor. ¿Verdad? Porque, hermano, qué triste es ver que un joven se va de la iglesia con un impío. Eso es triste, hermano. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y ya, hermano, y no solo en el casamiento. Dice la Biblia que no nos tenemos que unir ni en negocios, ni en nada con el impío, porque dice que ¿qué tiene Dios que ver con Belial? ¿Verdad? ¿O qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nada, hermano. Aleluya. ¿Verdad? El cristiano es apartado para el Señor. Ya nosotros tenemos que andar en negocios ilícitos por ahí, ¿verdad? Ya nosotros tenemos que caminar, hermano, primeramente, aleluya, dando testimonio de que somos hijos de Dios. Ya no tenemos que andar haciendo trato con gente impía, bendito Dios. ¿Por qué? Yo no puedo comprender que un cristiano tenga una cantina, ¿verdad? Por ahí. No se puede que tenga una alianza ahí por ahí, ¿verdad? No se puede, hermano, haciendo tratos con gente con un narcotraficante, por decirlo así. No puede un impío estar haciendo tratos con gente que vende droga. Cristiano con gente que vende droga. No se puede, mi hermano. Aleluya.
Porque Dios es santo. Dios nos manda a ser santos. Aleluya. Así que, joven, no se sienta triste, que Dios le tiene preparado ahí su esposo y su esposa. Tenga paciencia en el Señor, porque mire, si este hombre siendo tan sabio, mire cómo terminó en una ruina espiritual por la desobediencia que había en su corazón. Alabado sea su nombre. Entonces, mire mi hermano, dice la Biblia que se llevó a estas mujeres, se enamoró, porque la Biblia dice que las amó. Deja que Salomón se enamoró de todas estas mujeres, hermano. Aleluya. Y mire lo que sigue diciendo la palabra. Dice el versículo 4 hasta el 8, bendito Dios, lo vamos a leer. Dice la Biblia: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto como Jehová su Dios, no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, y en el monte que está enfrente en Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Mire qué terrible, hermano, como lo que Salomón hizo. Pero me llama la atención lo que dice el versículo, 4. Dice, mire que le dice, dice que cuando Salomón ya era viejo. Hermano, la edad no hizo que Salomón fuera más sabio. Parecía más sabio en su juventud. La Biblia dice que cuando ya era un anciano, Salomón vino a hacer esto. Se supone que el viejo, ¿verdad?, tiene que ser más sabio. Pero a los viejitos, ¿verdad?, se les mete a ver una mosca y actúan como muchachitos. Sí, yo he visto, ¿verdad? El viejo cuando se enamora, comete tantas loqueras, tantas tonteras. ¿Sí o no? Sí. Es una realidad. Aleluya. Que Dios nos ayude, hermano. Aleluya. Entonces, parecía que él era más sabio en su juventud, porque la juventud buscó la sabiduría de Dios, dice la Biblia. Hoy para el Señor, quizás este Salomón tenía entre 20 y 22 años, cuando comenzó a buscar, ¿verdad?, la sabiduría de Dios, pero llegó, dice, a la vejez, hermano, y hizo, mire, y bien, cuando ya era viejo, dice que sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y me llama la atención, hermanos, porque él dice, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. David había tenido más de una mujer. Amén. Salomón tuvo aproximadamente entre 15 y 17 esposas. David, gracias. David había tenido, hermanos, varias esposas. Pero mire, la palabra del Señor lo dice que no era perfecto con Jehová como el corazón de su padre David. ¿Sabe, hermano? Que David, a pesar de que tuvo muchas mujeres, David cuidó su corazón de la idolatría. Por eso es que Dios lo exalta y dice que este era íntegro. Porque pecó, sí, pero no era idólatra. ¿Se da cuenta hasta dónde es la magnitud de la idolatría, mi hermano? Que Dios pasa por alto el pecado del adulterio de David. Aleluya, y lo pone como un hombre íntegro, solo porque no estuvo en idolatría, como hizo Salomón, hermano. Entonces, como decíamos que David tuvo más de una esposa, pero sobrevivió espiritualmente a esta falla. Pero Salomón no solo, hermano, adoró, sino que también edificó altares a dioses ajenos. Algo, hermano, que era también abominable ante los ojos del Señor. Aleluya. Entonces, mire lo que dice el versículo 5, dice, porque Salomón, mire lo que hizo, siguió Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Entonces, esto parece, hermanos, casi increíble. No lo aceptaríamos a menos que está en las escrituras, que lo explican claramente. ¿Verdad que si a uno le contaran así una historia sin que estuviera en la Biblia, que un hombre tan sabio,
que Dios le dio sabiduría y con toda la gloria que tenía, y que le dijeran, pero este hombre siguió otro Dios. Es verdad que fuera increíble, fuera algo como que no cabe en la mente, fuera algo que uno dijera, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo siendo tan sabio este hombre cometió este gran pecado delante del Señor? Entonces, hermanos, este hombre de gran legado, sabiduría y bendición, se vuelve hacia los dioses más depravados de las naciones paganas. Aleluya. Hermano, fue una decadencia terrible. Yo puedo imaginar que Salomón se empalagó con estas mujeres, hermano. Estas mujeres conquistaron el corazón de Salomón y lo fueron desviando poco, hermanos, porque eso es lo que hace el enemigo. Enreda como tela de araña. Así pasa, así es Satanás, lo va enredando y cuando menos acuerda, lo tiene afuera de los caminos del Señor. Sí, Señor. Fuera de la iglesia, mi hermano. Mire qué tremendo. Aleluya. Entonces, hermanos míos, Salomón tuvo 1000 mujeres. A esta cantidad de mujeres no debemos sorprendernos mucho, ya que en el Medio Oriente, hermanos, esta práctica era bastante común. En esos tiempos, hermanos, y hasta la fecha de hoy, de hecho, hay reyes que tienen muchas concubinas. Entonces no era extraño que él tuviera 1000 mujeres. Había un rey, hermano, que se llamaba Cosroel II. Este hombre, hermano, tuvo entre 3000 esposas y 12000 concubinas. También, hermanos, había otro hombre que era el sultán Mulay Ismael, que tuvo 2000 esposas y 800 concubinas. Entonces, hermanos, de modo que lo que hizo Salomón no era único ni raro entre los orientales. Pero él sabía perfectamente la prohibición de Dios respecto a esto. O sea que Salomón, hermano, como era el rey, él quiso compararse a las demás naciones. Y eso es un problema grave que pasa ahora en estos tiempos de igual manera. El cristiano no tiene que estar viendo lo que está allá afuera. Nosotros le servimos a Dios. Salomón quizás en ese tiempo miraba que los demás reyes tenían un montón y él decía, bueno, si yo con todos los millones que yo tengo, yo también me puedo dar la gran vida. Terminó mirando allá afuera y mire cómo terminó. Había algo, una determinación de parte del Señor. Y mire, qué tremendo, hermano. ¿Por qué? Dice Deuteronomio 17:17. Ni tomarán, le dice, para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Había un mandato del Señor. Entonces, hermana, ¿las riquezas son malas? No, no son malas, pero es un peligro cuando la persona no sabe, hermanos, aleluya, poner a Dios en primer lugar. ¿Te das cuenta? A veces es mejor vivir día a día, hermanos, pero que su corazón esté ligado a Cristo. ¿Verdad? Pobres hermanos, de una manera económica, pero ricos para con Cristo. Aleluya. Aleluya. Entonces, mire, hermanos, ¿qué le sucede a Salomón? Entonces, su extraordinaria sabiduría no le fue suficiente para protegerlo de caer en el error grave, hermanos, y fatales. De nada le sirvió, mi hermano, tanta sabiduría y riqueza, cuando de todas maneras estaba fuera de la gracia del Señor. Yo siempre digo, no hay ser más miserable en esta tierra, estar fuera de la gracia de Cristo. No, mi hermano, ¿de qué sirve tener millones y millones cuando no hay paz en el corazón? Ustedes, hermanos, ese montón de gente millonaria, aún esos actores, hermanos, que me quedan pensando, con tantos millones, casas de lujo, hermanos, que carros, ¿verdad?, de lujo, que uno, ¿de dónde, hermano? Pueda comprar un carro de esos, pero ¿cómo terminan? Ahorcados, hermanos, suicidándose ellos solos. ¿Dónde está entonces? ¿Se da cuenta que el dinero no es la felicidad? La felicidad la da Cristo. ¿Verdad? El verdadero amor lo da Cristo, la verdadera paz la da Cristo, mi hermano. Aleluya. ¿Por qué? Porque este hombre, hermano, mire cómo terminó de una manera con su corazón destruido. ¿Usted cree que Salomón, hermano, en algún momento de su vida, él se sintió miserable? Cuando usted lee los proverbios, usted puede ver qué tan miserable se sentía Salomón. Él decía que todo lo había obtenido en esta tierra, pero al final de todo era vanidad y aflicción de espíritu. Él reconoció, hermano, y se dio cuenta que todo lo que hay en esta tierra, hermano, todo es vanidad y pasa. Todo es pasajero, hermano mío. Lo único que permanece para siempre es lo que da Cristo. Es nuestra salvación, mi hermano. Eso es lo que permanece para siempre. Entonces, mire, hermano, dice la palabra del Señor. Entonces edificó, dice en el versículo 7,
Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Hermanos, algunos estudiosos creen que este monte era el monte de los olivos, que eso fue si eso fue así, fue abominable, porque ahí, hermanos, donde de verdad, de ahí se fue mi Señor Jesucristo y ahí volverá nuevamente. Es un monte sagrado, pero algunos estudiosos dicen eso. La Biblia solo dice que es un monte que está enfrente en Jerusalén, y Amón, ídolo abominable de los hijos de Amón. Entonces, mire lo que hizo. Astoret, Quemos, Milcom eran deidades cananeas a las que los israelitas ocurrían a menudo. ¿Saben qué es lo que sucedía? Que si el rey estaba haciendo esto, ¿usted cree que el pueblo no lo hacía? Por supuesto. O sea que el rey Salomón no solo estaba, hermanos, cayó él, sino que hizo que cayera el pueblo de Israel. Bendito sea su nombre. Miren qué decadencia tan terrible, hermano. Astoret, hermanos, diosa de la fertilidad, así le llamaban. Es una mujer, es una estatua, hermanos, que tenía un bebé que le estaba dando pecho, con unos cachos horribles, satánicos. Hay muchas estatuas de esta diosa, pero era una diosa que siempre estaba dando pecho a un bebé. A esta le llamaban diosa de la fertilidad, era una diosa cananea. Los israelitas tenían una larga historia de atracción por adorar a Astoret. La primera mención de ella, hermana, aparece en Jueces capítulo 2, versículos 12 y 13. No lo vamos a leer porque usted lo puede anotar y lo puede leer en casa, y también en el capítulo 10, versículo 6. Esta era una diosa que ellos le decían la diosa de la fertilidad. Muchos creen que los israelitas iban a tener relaciones sexuales a donde estaba a los altares de esta diosa. ¿Usted se imagina qué tan depravado había caído el pueblo de Israel, mi hermano? Por eso es que el símbolo de ella es dándole pecho a un bebé. Y sabe, hermano, usted sabe que este símbolo, bendito Dios, hay una artista que sale con este mismo álbum también con un bebé en brazos en estos tiempos, y esta mujer, una señora colombiana que a muchos cristianos les gustaba, se llama Shakira. Ella tiene un álbum con un bebé así como dándole pecho, hermano, y la gente cantando y adorando este tipo de personas que a veces se creen dioses o cosas satánicas que practican esta gente. Por eso es que este mundo está todo lleno, hermano, de gente loca. Entonces, mire, hay una virgen también que tiene un bebé también que está así como dándole pecho a un bebé. Todo eso, hermano, viene de las raíces paganas. Aleluya. Entonces, esta diosa Astoret, eso era lo que adoraban los israelitas y lo que hizo Salomón. Mire qué feo eso. Moloch, hermano, que es el mismo Milcom, un dios pagano asociado con los sacrificios de niños. Dice la palabra del Señor, hermano, que estos niños eran quemados vivos, hermano. Se le describen algunos casos que le adoraban y le ofrecían a sus niños. Está en Segundo de Reyes 23:10. Dice la palabra del Señor que la gente, hermanos, iban y llevaban sus bebés recién nacidos. Este Dios estaba sentado, y usted ve que en sus piernas había por bajo le ponían leña, había una fogarata, y él estaba sentado y ponían el bebé, y el bebé era sacrificado vivo en adoración a este hombre, a este Dios llamado Moloch. Mira hasta dónde cayó el pueblo de Israel a entregar a sus hijos en sacrificio. Hermano, ¿usted se imagina? Yo no creo que uno de nosotros haría una cosa de esa, pero se imagina hasta dónde había llegado el pueblo de Israel, dar hasta sus propios hijos en sacrificio a un dios pagano, mi hermano. También a Quemos era el dios principal de los moabitas, de un pueblo vecino de Israel. Se menciona en varios pasajes bíblicos, su adoración era considerada por un fuente de protección, prosperidad y victorias militares. Era visto como un guerrero que aseguraba la derrota de los enemigos. Está también en Números y en Jeremías. Ahora, hermano, ¿quién le daba la victoria al pueblo de Israel cuando iba a la guerra? ¿Quién adiestraba la mano del pueblo de Israel cuando iba a la guerra? Era Jehová de los ejércitos, mi hermano, aleluya. ¿Verdad? ¿Quién dio la mano de David para matar a aquel gigante? Fue Dios, hermano, aleluya. ¿Verdad? Entonces, mire qué terrible. Este hombre, Salomón, tal vez en un momento no se acordaba que era Dios el que daba la victoria, y acurrían, hermanos, a estos dioses y adoraban a este tipo de dioses, pidiéndoles quizás en oración que les diera la victoria cuando iban a la guerra. ¡Qué cosa tan terrible! Pero ahora, la pregunta es, nosotros vemos a estos dioses, mis hermanos, y nos admiramos,
Pero déjeme decirle que dentro del corazón del cristiano también hay idolatría. Cuando nosotros en estos tiempos hablamos de idolatría, nos viene a la mente la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque son los que adoran santos, ¿verdad? Los que estatuas, que se arrodillan delante de imágenes, ¿verdad? De cuadros y todas esas cosas. Pero ¿qué es de la Iglesia cristiana? ¿Saben que la Iglesia cristiana es más idólatra que la Iglesia Católica en estos tiempos? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no tenemos una estatua en una esquina, pero hay altares en los corazones de los cristianos. Hay ídolos en los corazones de los cristianos. Aleluya. Y nosotros decimos, Salomón con tanta sabiduría. Y la sabiduría que Dios nos ha dado a nosotros, pues. Sí, Señor. Nosotros tenemos la sabiduría porque tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces no nos debemos sentir tan admirados de lo que Salomón cometió, porque si nosotros teniendo tanta sabiduría al Espíritu Santo en nuestros corazones, hay idolatría en nuestras vidas. Sí, Señor. Hay mucha idolatría dentro de la iglesia cristiana. Entonces, el mayor pecado en la Biblia es el pecado de la idolatría. Viola el primer mandamiento, Éxodo 20 del 1 al 3 que dice la Biblia. Amén. Dice la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento que el Señor le da al pueblo de Israel. Dioses ajenos. La idolatría es cuando ponemos algo o a alguien en prioridad en nuestras vidas, poniendo esa persona o lo que sea en el primer lugar, no al Creador, a Dios vivo. Cuando pensamos, como le decía, en idolatría, pensamos en imágenes, estatuas, amuletos y etc. Pero muchas veces, hermanos, la idolatría está en el corazón y de muchos cristianos. Hay muchos, hermanos, idolatría. Por ejemplo, el dinero se ha convertido en una idolatría en la iglesia cristiana. Porque hasta muchos predican por dinero. Eso es idólatra. ¿Cuánta gente no ve que ve este mensaje, mi hermano? ¿Cuántas iglesias ahora mismo lo que se practica es puro dinero? Se habla de dinero. ¿Usted cree que no le agrada? Eso es idolatría, hermano mío. Aleluya. ¿Verdad? Y del dinero se deriva muchas cosas. ¿Cuánta gente, hermano, deja la iglesia por el dinero? El Dios de ellos se convierte en el dinero. Y hay un gran Jesús dijo una gran palabra tremenda, Mateo 6, versículo 24. ¿Qué dijo Jesús acerca de eso? Amén. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. ¿Más claro? Riquezas. ¿Verdad? Riquezas. Riquezas. No puede servir a dos señores, amar a uno y aborrecer al otro. ¿A quién está amando usted más? ¿Al dinero o a Dios? Va a aborrecer a uno, a amar al otro. Porque no podemos servir, dice, a Dios de las riquezas. El dinero es bueno, sí, mi hermano, es parte de la vida. Pero su primer amor tiene que estar en Cristo. Depender de Cristo. Depender del Señor. Aleluya. Otro hermano, idolatría que está ahora mismo en los corazones, en la tecnología. ¿Cuánta gente, hermanos, va metida en un teléfono, aleluya, y se olvida de leer la palabra del Señor por los momentos de oración con Cristo? Pero hablamos y nos imaginamos y decimos, Salomón, ¡ah!, lo que hizo. Pero ¿cuánto tiempo usted le pasa en el teléfono metido que debería estar buscando al Señor en oración o en lectura bíblica? ¿Te das cuenta? Eso es idolatría. Eso es idolatría. Y si nosotros estamos practicando eso, estamos en un gran problema delante de Dios, hermanos míos. Que tenemos que arrepentirnos y volver nuevamente al Señor. ¿Verdad? ¿Cuántos jóvenes pasan los teléfonos, hermanos? Que van al baño y van con el teléfono, están comiendo con el teléfono, van para acá para el teléfono, no sueltan el teléfono para ninguna parte. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Y los idólatras no entrarán al reino de los cielos, dice la palabra del Señor. ¿Verdad? Porque todo lo que nos roba el tiempo para estar con Cristo se convierte en ídolo. ¿Cuánto adulto, hermano, pierde tiempo
Horas, hermanos, metidos en la tecnología. Redes sociales que dan redes ahora mismo, ¿verdad? Que TikTok, que Facebook, que Instagram, que yo no sé, y todo, hay un día hay cristianos que tienen todas las páginas, ¿verdad? Yo no sé, y esto, miren, y hay algo tan tremendo que ustedes meten en las redes sociales, pasan 2 horas y no se dan cuenta, ¿sí o no? Pasa tiempo y usted no se da cuenta, lea la Biblia a veces, ¿es cierto? Mire el primer versículo y está ahí bostezando, ¿verdad? Porque así es. Es tremendo, hermano, pero esto también sucede. Otros hermanos tienen hasta la familia también, se vuelven idólatras a la familia. Yo he visto gente que primero dice, no, yo tengo que primero ver mi familia para después a Cristo. Primero es Cristo y después la familia. Hay gente que no, yo no voy a la iglesia porque tengo que darle tiempo a mi familia. Dele tiempo, mire, dele tiempo al Señor y después tiene que darle tiempo a su familia. Y así está establecida la regla del Señor. Pero hay gente que no me congrego porque mis niños no quieren ir a la iglesia, yo tampoco. Eso es idolatría, mi hermano. O yo no quiero servirle a Dios porque mi marido no quiere. Usted es idólatra de su marido. Usted es idólatra de su mujer. Y entonces, aunque usted esté en la iglesia, no se va con Cristo. Porque aquí la salvación es individual. Tenemos que determinarnos a servir a Cristo. Es duro, pero es la verdad, mi hermano. Yo no le puedo decir ninguna mentira a usted. Porque estoy perdida si le diría algo una mentira. Aquí nosotros tenemos que esforzarnos, hermanos, cada uno de nosotros a servir al Señor. El trabajo, hermano, también se convierte muchas veces en idolatría. Porque es que trabajar, la Biblia manda así, dice la Biblia que el que no trabaja, ¿qué pase? Que no coma. Dice la palabra del Señor, el trabajo es parte de la vida, pero no permitir que el trabajo se convierta también en una idolatría. ¿Verdad? Robarle el tiempo al Señor. Los bienes materiales, mi hermano. Hay gente que tiene carro, se olvida de Dios, tiene casa, se olvida de Dios. Tantas cosas, mi hermano, la vanidad se vuelve idolatría. Entonces se da cuenta, la iglesia está llena de idolatría. Los cristianos, hay muchas, y aparte, eso nada más, aparte de los eventos que practican muchas iglesias, que ahora, que día del padre, que día de la madre, que día del gato, que día de esto y que día de lo otro, y tanto celebran de todo, hermano. El altar del Señor solo es para adorar a Cristo y a nadie más. Este lugar aquí solo le tiene que dar la honra y la gloria al Señor y a nadie más. Porque nadie más de este lugar se merece la adoración. Aquí solo Cristo. ¿Verdad? Una cosa es respeto, ¿verdad? Tenemos que respetarnos, pero la adoración solo al Señor. Y usted ve aquí, lo único evento que se debe practicar en la iglesia son las bodas. Porque es un mandato del Señor, ¿verdad? Que los hermanos contraigan matrimonio y eso es algo honroso delante de Dios. Pero de ahí que diga que hay gente que el desfile de madres celebrando el Día de las Madres, que el Día del Padre, el Día del Pastor y empieza la gente. Eso es cosas paganas y a Dios no le agrada porque le están robando la gloria al Señor. Eso no se debe de practicar dentro de las iglesias, mi hermano. Pero todo esto pasa. Bendito Dios. Entonces, como hablamos de Salomón, pero estamos a veces peor que el rey Salomón. Aleluya. Entonces, mi amado hermano, ¿qué sucedió? Dice la Biblia que después de que Salomón hace esta cosa, dice el versículo 9, qué triste. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido, oiga, 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos, que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo elegí. Aleluya. Mire qué terrible, hermano. Imagínese que yo le diga a usted, estoy molesto contigo. Ay, mire, hermano mío, que se moleste todo el mundo con uno, pero que saber de que Cristo está contento con uno. Ay, hermano mío, qué triste. Mire, procuremos que Dios esté contento con nosotros. Pero que Dios diga, estoy molesto contigo, eso es tremendo para el ser humano. Y entonces mire que le dice que está molesto. Y le dice, por cuanto no guardaste los mandamientos que yo te dije,
Hermano, Dios es un Dios de amor, pero cuando Dios habla, Él quiere que se obedezca. Y Él le dijo, no guardaste los mandamientos. Le dijo, yo voy a romper el reino. Mire qué tremendo, hermano. Y le dice, no, y mire lo más triste que le dice, y se lo daré a uno de tus siervos. Qué humillación tan grande, hermano. Y le dice, y el otro le dice, se lo daré a tu hijo por amor a David, porque David fue íntegro delante de mí. Por amor a David, no, porque si no fuera por eso, te desaparecía aquí con todo el reino. Qué triste que el Señor se haya enojado de esa gran manera. Entonces, mire, hermano, pero le dice que no lo va a romper, le dice que lo va a dejar prácticamente que viviera. Si no es cuando ya tú mueras, voy a romper el reino. Hasta ahí tenía misericordia Dios, pero estaba molesto con Salomón. ¿Por qué, hermano? Porque no obedeció la palabra de Dios. Y le dice del versículo 14 al versículo 22, por favor, ayúdenme a leer. Del versículo 14 al 22. Amén. Amén. Del 14 al 22. Amén. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño, y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto. Y Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimento y aún les dio tierra. Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tatpenes. Y la hermana de Tatpenes le dio a luz un hijo, Genubat, el cual destetó Tatpenes en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada, con todo te ruego que me dejes ir. Amén. Mire, dice la palabra del Señor que Dios levantó adversario para Salomón. A ver qué significa la palabra adversario, ¿verdad? Satanás es un adversario, es un enemigo. Dice que Dios levantó adversario para Salomón. Mire, hermano, cuando Salomón comenzó su reinado y comenzó a construir el templo, él pudo decir, cuando él comenzó en su juventud, él dijo, hermano, en el primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 4, dijo: ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversario ni mal que temer. Estaba en paz. Porque ¿sabe qué, hermano? Porque cuando usted camina, hermano, delante del Señor, cumpliendo, obedeciendo la palabra del Señor, aún a sus enemigos, el Señor va a estar en paz. El Señor guardaba de la vida de Salomón, guardaba del reino en ese tiempo, había paz, pero ahora ¿qué sucede? Dice la palabra del Señor que se levanta este adversario llamado Hadad, hermano. Este adversario, hermano, buscó vengar a su pueblo conquistado por David. Cuando dice la palabra del Señor que cuando David ya se establece en Jerusalén, comienza David a extender su dominio, y ahí, hermano, estos 3 adversarios que habla la Biblia están escritos en el segundo libro de Samuel, capítulo 8, amén, del 1 hasta ahí, hermano. Entonces el capítulo 8 no lo vamos a leer porque es bastante, ahí están esos adversarios. Entonces dice la palabra del Señor que este hombre, hermano, despierta la inquietud y dice que va a ir nuevamente de David prácticamente a cobrar venganza.
Dios permitió que se le levantaran estos enemigos a Salomón. Aleluya. Entonces, de este hombre, hermano, no se dice específicamente cómo Hadad perturbó o fue un adversario de Salomón, pero sí se cree que se levantó en guerra, hermano. Vino nuevamente a Salomón y quiso hacerle guerra. O sea, se hizo enemigo de Salomón. A este levantó el Señor. A otro hermano que también levantó el Señor está en el versículo 23 y 25. Amén. Amén. 23 y 25. Amén. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliadad, el cual había huido de su amo Hadad-Ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía. Cuando David deshizo a los de Soba, después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con él Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Amén. Otro adversario fue este llamado Rezón. Hermanos, esto también sucedió, como le digo, cuando David extendió su dominio en el capítulo 8 del segundo libro de Samuel. Dice que este hombre llamado Rezón, hijo de Eliada, este adversario vino del norte y se levantó contra Salomón. También, hermanos, dos adversarios que se levantaron poderosos. Porque como le digo, cuando Dios se aparta, hermanos, de nosotros, ¿qué sucede? Toma ventaja, ¿no?, el adversario. Cuando no obedecemos a la palabra del Señor, es que Dios no lo va a atender a la fuerza. Nosotros creemos que Dios nos va a andar ahí chiquiteando como niños pequeños. Que no, papi, quédate en la iglesia, no te vayas, mi niño, mi bebé, no te vayas, no. Dios no tiene a nadie a fuerza. A nosotros nos conviene estar bien con el Señor. Porque cuando la presencia de Dios se aparta, entonces sí viene el adversario. Y ese no viene a jugar. Él sí no viene a chiquitearnos. Él viene a matar, a hurtar y a destruir, dice la palabra del Señor. Entonces, estos dos adversarios le levantan a Salomón. Pero hubo otro, el tercer adversario, hermano, que era más terrible todavía, que está del versículo 26 y 28. Amén. Amén. También Jeroboam, hijo de Nabat, efreteo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Amén. Gracias, hermano. Mire, Jeroboam, otro. Dice que era hijo de Nabat, efreteo. Era diferente a los dos adversarios mencionados anteriormente, porque era israelita. Aunque Jeroboam era hijo de un siervo, Salomón reconoció que era un joven de capacidad y talento notable. Por ello Salomón le dio un puesto alto y le encargó la supervisión de sus obras públicas. Este era un siervo de Salomón, llamado Jeroboam, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor parece que Salomón pudo presenciar un problema que hubo, y le agradó porque Jeroboam era un hombre valiente. Y dice que lo puso, sobre la casa de José, o sea que le dio un puesto alto. Pero lo que no sabía Salomón, que todo era un propósito del Señor. Mire qué tremendo. Ahora aquí él va a tener su propio enemigo dentro de casa prácticamente. Porque ahora este hombre se convertiría en rey de Israel. Mire qué tremendo, hermano. Versículo 29 hasta el 33. Aleluya.
Amén. al 36. Amén. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que los retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Amén. Mire que dice que este Jeroboam salió al campo y se encontró con un profeta. Aquí ya está actuando Dios, hermano. Es cuando Dios habla, se cumple. Dice que este profeta, Ahías Silonita, Dios seguía usando su siervo para comunicar su mensaje. Dice que estaba cubierto con una capa nueva. El profeta se cubrió para no ser reconocido o despertar sospechas al rey, que era Salomón. Esta capa también, hermanos, simbolizaba a todo Israel, que cobijó a Salomón de paz y esplendor. Dice que este hombre, este profeta, se va con una capa, hermanos, envuelto y se presenta delante de Jeroboam. Una capa nueva, una capa blanca. Aleluya. Mire qué cosa. Dice que estaban ellos dos solos en el campo, hermano. Dice que el profeta tenía que dar mensajes solo a Jeroboam. Así que era un momento conveniente. ¿Y qué sucede? Que cuando mira a Jeroboam, le dice que Dios le va a dar 10 tribus y rompe, hermano, aquella capa en 12 pedazos. Mire qué tremendo. Cómo Dios rompió el reino de Salomón. Usted me venía a la mente cuando, ¿se acuerda Saúl? Cuando rasgó el manto, ¿verdad? El trozo de tela del profeta Samuel. Que Samuel le dijo: así como has rasgado mi manto, así Dios ha rasgado tu reino. Y así, hermano, se rasgó el manto que llevaba este profeta, porque el Señor estaba tan molesto con Salomón que rompió en 12 pedazos, y eso simbolizaba el rompimiento de las 12 tribus de Israel. Qué triste, hermano. Entonces, mire, aquí Dios dividió el reino de Salomón y le dio 10 pedazos a Jeroboam. Dice que le entregó 10 pedazos a Jeroboam, y Roboam tendría una tribu por amor a David. Ahora, yo creo que, yo no sé si usted leyó, existe, quizá la palabra no está bien, existe un error, porque la Biblia no tiene errores, pero puede ver algo extraño usted ahí, en el versículo 31 y 32. Amén. ¿Qué mira usted ahí? Falta una tribu. Falta una tribu. Eso me gusta, están en clase. Falta una tribu, porque dice que le daría 10 a Jeroboam y a Roboam, así se llamaba el hijo de Salomón. ¿Qué parece? Jeroboam era el siervo de Salomón y Roboam era el hijo de Salomón. Y dice que a Roboam le tendría una tribu. Entonces, si eran 10, falta una. Ok. ¿Amén? ¿Sí estamos? Ok. Segundo libro de Reyes, capítulo 12, versículo 23. Aquí cerquita, otra hojita, dice. Segundo libro de Reyes. 12:23, ¿verdad? Amén. 12:23. No, es primera, hermano. 12:23. Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín,
y a los demás del pueblo, diciendo. Amén. Entonces, ¿cuál era la otra tribu que estaba con Judá? Benjamín. 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 ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando se menciona solo la tribu de Judá, también va relacionada con la tribu de Benjamín. ¿Por qué? O sea, la mayor que era Judá y la menor era Benjamín. Vamos a ver ahí esos textos para que podamos comprender. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 21, y ahí están los otros textos. ¿Tiene el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 21? Saúl respondió y dijo, no soy yo, hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es las más pequeñas de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Amén. Dice que la tribu de Benjamín, ¿cómo era? La más pequeña. La más pequeña. ¿Verdad? Le describe como la tribu más pequeña. Entonces Judá era una tribu grandísima, hermano. Entonces Benjamín siempre estuvo asociada a la tribu de Judá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 12. 11:12. Amén. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas, las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín les estaban sujetos. Amén. Estaban juntas las dos, Judá y Benjamín. Ahora, se tomaban como una sola tribu. Y está del versículo 20 y 21 del capítulo 12. Dice, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiera la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y dice, y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros, escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino de Roboam, hijo de Salomón. Entonces, hermanos, ellos tomaban a esta tribu como una sola tribu. La tribu de Benjamín casi desapareció, por eso que la unieron prácticamente a la tribu de Judá, porque casi desapareció en una guerra civil. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la guerra? Amén. Jueces capítulo 21, versículo 6. Y dice, y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. Amén. Dice que cuando hicieron un asesinato de una concubina, ¿verdad? Y dice que iban a desaparecer, hermano, juraron los israelitas que no les iban a dar mujeres. Entonces esta tribu casi desaparece, hermano. Entonces por eso se unió. Ellos después se arrepintieron de la palabra que habían dicho. Entonces dice que se la unieron a la tribu de Judá. Por eso que cuando se habla de la tribu de Judá, siempre acuérdense que ahí está involucrada la tribu de Benjamín. Aleluya. Y las otras 10 tribus iban a ser dadas a Jeroboam. Bendito Dios. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor del versículo 37 hasta el 40, bendito Dios. Vamos a ver la división. 37 al 40. 37 al 40. Amén. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en toda la casa que... Yo pues te tomaré a ti y a tu rey y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel, y presentaréis oído a todas las cosas que te mandare, y anduviereis en mis caminos, e hiciereis lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo,
Yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, y Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Amén. Mire, hermano, yo me pongo a pensar que este hombre, Jeroboam, ha de haber sido un gran susto para él, que de repente le haya salido este profeta y le haya dicho: ahora tú vas a ser el rey de Israel, cuando era un siervo. ¿Usted se imagina lo impresionante que fue para Jeroboam, hermano? Pero ¿sabe qué? Dice la palabra del Señor, hermano, que algo tremendo sucedió. ¿Por qué? Porque Salomón comenzó a actuar como actuó Saúl. Mire qué tremendo. Dios le ordenó la división de Israel. El reinado de Jeroboam lo hizo como un juicio contra Salomón por su desobediencia. Salomón procuró, dice, matar a Jeroboam. Esta era una evidencia de la decadencia espiritual de Salomón. Hizo como el rey Saúl cuando Dios le quitó el reino y se lo dio a David. Dice que cuando Salomón se da cuenta, hermano, de esto, dice que procuró matar a Jeroboam, y este hombre tuvo que huir a Egipto hasta que muriera Salomón. ¡Wow! Entonces ahora imagínense, aquel hombre tan sabio, ahora se ha convertido en un hombre necio, como Saúl. Es lo mismo que le había sucedido a Saúl. Saúl, por la desobediencia, hermano, entró ¿qué? El enemigo se encuentra. ¿Verdad? Dice la Biblia que entró un espíritu malo y comenzó Saúl a perseguir a David por celos. Ahora aquí vemos el mismo espíritu, hermano, que había entrado en el corazón de Salomón. Dios le dijo: yo te voy a quitar el reino por cuanto no obedeciste. Ahora se cumple la palabra y ahora Salomón está actuando de una manera necia. Toda la sabiduría que tenía se fue al piso, hermano, por desobediente al Señor. Aleluya. Wow, hermano, por ahí digo, qué triste es la persona necia. Cuando el hombre es necio, hermano, por mucho que se le diga la palabra de Dios, por mucho que se le predique, dice: no, es que yo hago lo que yo creo, y así es como yo creo. Salomón estaba cegado, hermano. Pero mire qué triste. ¿Por qué, hermano? Porque tarde que temprano le llegó la muerte a Salomón, y tarde que temprano, todos nosotros vamos a morir. Pero qué lindo que muramos en obediencia. ¿Cuál será su legado, hermano? ¿Cuál será mi legado? Que digan: aquel hombre sí tenía muchos defectos, pero siempre estaba en la iglesia. Era obediente al Señor, tenía muchos defectos, pero mirábamos cómo luchaba por servirle a Cristo. ¿Verdad? Que sería un legado, que digan: ¿qué es que era necio? Nunca quiso obedecer la palabra de Dios. Es triste, ¿verdad? Entonces vemos que Salomón no terminó en buenos términos. Aquel hombre con tanta sabiduría hubiera sido una muerte de derecho, se murió el gran sabio, hubieran hecho algo glorioso, pero no, mi hermano, terminó en necedad. Entonces mire lo que dice el versículo 41 al 43, la muerte de Salomón. Dice que los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no están escritos en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Mire que dice la palabra del Señor que reinó David 40 años, hermano. Entonces no sabemos cuántos años tenía Salomón cuando comenzó a reinar, pero sí sabemos que estaba joven, hermano, porque lo dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 5. Habla de la juventud de Salomón. Segundo libro de Crónicas, capítulo 22. Dice la palabra: y él anduvo en los consejos de ellos. Es primera, hermana Claudia. Sí, mi hermana, léaselo por favor. Primera de Crónicas. Amén. 22:5. Amén. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre
y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Amén. O sea que David reconoció, ¿verdad? Dice, es muy joven. ¿Se cree que tendría entre 18 o 20 años, quizás menos? Pero sí dice la Biblia que reinó 40 años. Entonces póngale que haya tenido unos 20, Salomón murió de 60 años. O sea, no era un hombre, hermano, de avanzada edad. Esto significa que Salomón no vivió una vida larga, hermano. Esto significa que la promesa hecha, hermano, mire lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 14. El Señor le dijo, mire, si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días, le dice. Pero como no obedeció, fue cortado, hermanos míos. Porque aquel que no obedece la palabra del Señor, hay palabra también para nosotros, mi hermano. Usted ve tanta gente muriendo joven, hermanos míos. ¿Cuántos jovencitos allá afuera? Muriendo, infarto, muriendo, tanta enfermedad que hay por allá. ¿Sabe por qué? Porque han sido desobedientes a la palabra del Señor. Y hay un mandamiento que dice la palabra del Señor, hermanos, que el que no obedece al Señor, sus días serán acortados, bendito Dios. Hasta en eso, los días se alargan cuando usted le sirve a Cristo y anda en integridad delante de Dios. Tenemos larga vida. Usted quiere vivir bastantes años, sirva a Cristo, obedezca al Señor. Quiere morir de joven aparte de Cristo. Es promesa del Señor. A los muchachos el Señor les da una promesa y dice que obedezcan a sus padres, ¿verdad? Que sean obedientes a los padres para que sus días sean alargados. Entonces, por eso le digo, tantos muchachos malcriados debemos estar cortando la vida. Es palabra del Señor. Amén. Aleluya. Por eso que el joven tiene que ser obediente a Dios y a sus padres para que sus días, para que tengan una larga vida. Y a nosotros como cristianos, como adultos, obedecer la palabra del Señor. Aleluya. Para que tengamos una vejez abundante en el Señor. Sirvamos a Cristo, ancianos, pero sirviendo al Señor en obediencia. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, mire, muere Salomón, mi hermano. Se acaba aquel hombre. Hasta ahí se menciona el nombre de Salomón. Entonces, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde quedó todo? ¿Nada sirvió? ¿Desobedeció? Nada sirvió. Pero qué lindo que el Señor, como habla de Job, las palabras que el Señor dijo de Job, cuando le dijo al Satanás, ¿no has visto a mi siervo? ¿Cómo era? ¿Hombre qué? Perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lindo, ¿verdad? Que diga, mi iglesia, mi hijo, con luchas, pero sí, eso es, me ama. O cómo Dios, hermano, cómo será el rostro del Señor cuando se le menciona el nombre de uno. Cuando el Señor dice, ¿has visto a mi siervo? ¿Has visto a mi sierva? ¿Cuál es el gesto del Señor? ¿Será que el Señor puede decir, sí, es mi siervo, es mi sierva, que con luchas, pero tú ves el corazón que me ama? ¿O será que Dios más bien se avergüenza de nosotros? Aleluya. Entonces ahí está, hermano, estos grandes hombres ricos, millonarios aquí en esta tierra, que se creen los dueños del mundo. Usted ve ahora mismo cuántas leyes. El hombre se cree el dueño del mundo. Cuando Dios dice hasta aquí, le quita el soplo de vida y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Somos polvo y nada más. La Biblia dice que somos nada. ¿A quién le gusta el polvo? A nadie le gusta el polvo. Todo el mundo anda sacudiendo el polvo porque nadie lo quiere. Y la Biblia dice que nosotros somos como el polvo. Tenemos que aprender a tener los pies bien puestos en la tierra, mi hermano. ¿Verdad? Y entender que aquí el orgullo no vale de nada, que aquí la fama no vale de nada, aquí lo que vale, ¿sabe qué? Es servir a Cristo y permanecer humillados delante de Dios. Eso es lo único que vale en esta tierra, porque este hombre tan sabio hasta ahí llegó. Murió Salomón, hasta ahí nomás. Y sigue la palabra del Señor, porque no se acaba con la muerte de nadie. Los caminos de Dios. Ahora se revela el pueblo de Israel.
Dice la palabra del Señor en el capítulo 12. Y mire que la Biblia de no será mía, tiene un título. Aleluya. Y habla de la rebelión de Israel. Rebelión es irse contra de, es rebelar, de ir en contra de los principios de Dios. En el capítulo 11 mi Biblia dice apostasía y dificultades de Salomón. O sea, Salomón hizo apostasía delante de Dios. Ahora dice que el pueblo, dice, se rebeló, hizo rebelión, hermano. Y dice el versículo 1, Roboam fue a Siquén porque todo Israel había venido a Siquén para hacerle rey. Murió Salomón, ahora van a buscar a Roboam. Acuérdense que él era el siguiente al trono después de la muerte de su padre Salomón. Roboam era hijo y sucesor de Salomón, era hijo de Naama amonita, dice que era una mujer extranjera. Era israelita por su padre. Roboam, hijo del más sabio de los hombres, pero no hermanos, heredó la sabiduría de su padre. Porque la sabiduría no se hereda, mi hermano, ni la gracia. La sabiduría se obtiene de Dios. Porque hay hombres necios, hay hombres, usted ha visto hombres perversos y malos, y tienen unos hijos excelentes, ¿verdad? Muchachos educados, muchachos profesionales. Como hay hombres que son tremendos, ¿verdad? Y tienen unos hijos malos. Porque esto no es hereditario. Esto es lo que el corazón, hermano, tiene, lo que la gente tenga en el corazón. Pero sí, influye mucho la crianza, ¿verdad? Roboam quizás fue un muchacho criado de papi y mami, nunca le faltó nada. Fue un hijo criado, hermano, uno de los hombres más ricos sobre la faz de la tierra. Quizás Roboam tenía criados por montones que solo daba órdenes. Y este muchacho ahora, sin sabiduría, neciamente, lo quieren poner en el trono de David su padre. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, hermano, en el versículo 2, 3 y 4 dice: y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, acuérdense que Jeroboam era el rey que había puesto el Señor, ¿verdad? De las 10 tribus. ¿Sí entendió o no entendió eso? Amén. Y dice que aconteció que cuando oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, acuérdense que ya había ido para Egipto porque Salomón lo quería matar. Dice que estaba en Egipto, donde había huido delante del rey Salomón y habitó en Egipto. Enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Mire qué cosa, hermano. Esta no es una celebración cualquiera. Ellos lo llaman y le dicen: ok, vas a tener el segundo rey, vas a ir al trono de tu padre, pero con una condición que te vamos a servir. Disminuye, le dice, el yugo que tu papá nos ha puesto. Salomón les había puesto impuestos, hermano, pero mira, a mí me sorprende esto, porque no se quejaron de la idolatría de su padre. Ellos no le dijeron: Roboam, queremos que tú seas el rey, pero no queremos que andes como tu padre que cayó en idolatría. Ellos no se preocupan por esto, sino que están preocupados por el yugo, por el trabajo que les había puesto Salomón, no porque Salomón había pecado contra Dios. Entonces no se quejaron de la idolatría de su padre, ni de su rebelión contra Dios. Aquello que era el mayor problema no les importaba. Tan descuidado estaba el pueblo de Israel. No les interesaba. ¿Acaso no vivimos en estos tiempos, hermanos míos? Usted ve cuando van a poner a un presidente, ¿acaso la gente se preocupa porque este presidente sirva al Señor? O que tenga principios cristianos. ¿Qué es lo que le importa a la gente? ¿Verdad? Este es el debate, ¿verdad? No, que fulano dice que va a dar papeles, que fulano dice que no, que este dice que va a apoyar a los homosexuales, que este dice que no. Nadie se pregunta y dice: ojalá el presidente tenga temor de Dios. Porque la gente no está buscando el beneficio, hermanos míos. Y así está este pueblo. Si nos das dinero, te vamos a servir. Si nos quitas el trabajo, te vamos a servir. Pero nadie se acordaba de que se habían alejado del Dios de Israel. Así mismo estamos en estos tiempos, igual que el pueblo de Israel. Ahí están los cristianos votando por esos hombres, hermanos, corriendo a votar. Este dice que nos va a dar, que van a legalizar a
tenemos miedo que nos saquen del pelo de este lugar. Sí, hermanos míos, pero hay este hombre confiando en el hombre. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Cristo. Porque el rey, hermano, el rey de reyes, el presidente de presidentes se llama Jehová, no se llama Donald Trump. Si no le permite, le quita la vida a Donald Trump y hasta ahí llegó mi hermano. Nosotros no dependemos de Donald Trump, dependemos de Cristo. Pero el hombre ahí anda y hablo cristiano, hermano mío. Por eso yo siempre digo, el cristiano tiene que andar en política. Nosotros somos hijos del rey de reyes y nada más. Aleluya, y estaba el pueblo pidiendo esas cosas del rey Roboam, menos que buscaran a Dios. No le dijeron, Roboam, haz que volvamos al Señor, destruye todos esos altares que tienen esas piezas que tiene tu papá ahí, destruye todos los altares, mira, quema todo eso, mira la carencia que hemos caído. Ellos no le dijeron eso, porque ellos también se habían acomodado a las costumbres de Salomón. Aleluya. Dice la palabra del Señor, hermano, del versículo 5 al 14, ayúdenme por favor. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Y él les dijo, idos y de aquí a 3 días volver a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo, que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¡Wow! ¡Qué muchacho tan insensato! Dice que al principio dice que este muchacho va a pedir consejos a los ancianos, algo bueno. Porque estos ancianos hermanos habían estado siempre con Salomón. Ellos eran hombres que sabían cómo guiar, ¿verdad?, el reino. Pero ¿qué sucede? Dice que van de los ancianos le dan un consejo y dice, bueno, si tú fueras siervo, ¿qué tú pedirías? O sea, le dice, ten conciencia. Tú tienes que agradar al pueblo. Tienes que quitarle prácticamente el yugo. No, él viene y le da el consejo y se va a pedir el consejo a los amigos. A los muchachos que se habían criado con él. ¿Usted cree que estos muchachos sabían del reinado, hermano? Eran unos vagos. No tenían sabiduría. ¿Usted cree que estos muchachos pasaban en el trono trabajando? No, yo no creo. Eran muchachos ahí. Es más, mire el consejo que ellos les dan y le dicen, mira, que como una forma de burla, ¿no? Pones el yugo más pesado. Me imagino yo la reunión de ellos ahí riéndose. Ay, que tu papi, mira, tú dices que le vas a... Es más, le digo, tu papá le dio un azote, tú le vas a dar con escorpiones. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que sucede, hermanos, cuando hay una mente necia, pidiendo consejo donde no se tiene que ir. El hombre, la persona adulta, ¿verdad que el hombre adulto tiene más sabiduría? Va a dar un consejo mejor a un joven. ¿Verdad que sí? Por los años de experiencia. Por eso que yo digo, el joven tiene que pedir consejo al pastor, ¿verdad? A los hermanos más adultos. ¿Por qué? Porque un hermano con años le va a dar un buen consejo porque él ya vivió
Ya pasó dolor y le va a decir, mira, no cometa los errores que yo cometí. Pero si un joven le pide consejo a otro joven, ¿qué cree que le va a decir? No, hombre, tus padres te están tocando la vida todos los días. Sí, ay, no les hagas caso, hombre. ¿Qué? Mira esos anticuados que están. Mira yo, a mí nadie me dice nada. Vámonos, equipiémonos de la escuela, tengamos novio, novia. Acabo que no pasa nada, hombre. Ese es el consejo del joven. Pero el consejo de un adulto vale la pena. Y hay que apreciar el consejo de un adulto. El joven que agarra el consejo del adulto dirá bien. ¿Verdad? ¿Por qué los padres aconsejamos a los hijos? Porque somos adultos y ya pasamos por muchas dificultades. Entonces, mire, este muchacho neciamente va, hermanos, dice que fue una locura rechazar el consejo de los mayores. Los ancianos habían trabajado con Salomón, como le decía. Los jóvenes ofrecieron un consejo opuesto a los ancianos. Ellos sugirieron un consejo que haría que Roboam fuera más maturo, podría decir ahí, que Salomón, más cruel. Eso es lo que los muchachos le dijeron. Tu padre fue muy noble, tú tienes que ser el rey de Israel. Que aquí todo el que venga tiene que postrarse delante de ti, que te tenga miedo. Era el consejo de los jóvenes. Pero ¿sabe qué? Todo esto había un plan de Dios. Y en otra clase vamos a estar estudiando por qué este muchacho actuó neciamente, porque todo esto estaba a la mano de Dios. Y muchas veces en la Biblia nosotros vamos a ver muchas cosas que parecieran crueles, pero a veces está la mano de Dios obrando, porque Dios muchas veces, aún el corazón duro, Dios lo usa. Dios usa la necedad del hombre muchas veces para el propósito de otros. Y vamos a dejarlo ahí porque el tiempo se ha terminado. Con la ayuda del Señor seguiremos la próxima clase. Aleluya. Oremos siempre unos por los otros, hermanos. Tengamos en oraciones a nuestro hermano pastor y a toda su familia, y a cada uno de nosotros. Aleluya. Que sigamos adelante sirviéndole al Señor. Vamos a ponernos de pie en esta hora y vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Gracias le damos, oh Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre eterno. Porque hemos, Señor amado, estudiado su palabra, mi Señor. Ayúdenos, Padre mío, a ser obedientes, Padre. Oh, Señor amado, a caminar, Padre mío, conforme a tu palabra. Yo sé que a veces no es fácil, mi Señor, pero usted está siempre ahí para ayudarnos, mi Rey. Dios mío, mire la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Sabemos que cada uno tenemos luchas y dificultades, mi Dios. Pero sabemos que en medio de ellas ahí está su mano obrando, Padre. Clamamos, mi Señor amado, por los hermanos, Señor, que están enfermos, Padre. Mire la vida de nuestra hermana Lenny, Padre Santo, nuestro pastor y a cada uno, Padre, mis hermanos, que están estorbados de salud, mi Dios. Padre eterno, sabemos, amado Cristo, que usted es un Dios grande en misericordia, mi Dios amado. Padre eterno, que usted mira la aflicción de sus hijos, Padre de la gloria. Oh, Señor amado, y sabemos, Padre, que todo lo que sucede en las vidas es para bien, dice su palabra, mi Señor. Padre, le ruego por la iglesia, Padre eterno, por mis hermanos, Señor, llévalos con bien a sus hogares. Ayúdenos, Padre mío, que meditar en tu palabra mientras vamos en el camino, mi Señor. Y ahí, Padre, en el sueño, ahí en nuestra cama, Padre, también podamos meditar, Padre mío. Y ayúdenos a ponerlo a usted en primer lugar, mi Señor, que no haya idolatría en nuestras vidas, Padre Santo, sino que usted sea, mi Dios amado, ese Dios grande y poderoso en nuestras vidas, nuestra prioridad sea siempre estar en su presencia, mi Dios amado. Gracias le damos, Padre, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.